Bueno, pasó el primer examen, después de la intervención, ni cerraron el programa, ni cerraron la cadena, ni nos metieron a ningún juicio, ni el calendario maya con esas predicciones hizo que viniera el apocalipsis. El mundo sigue igual y yo creo que incluso un poco mejor, ¿no? Porque presta muchísimo que Borja Alcázar venga a la radio y nos venga a hablar de palabras bellas. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos. Bien, creo ¿no? que hoy que pasamos la primera prueba, el otro programa fue relativo éxito. Guapo, sí, Felicito a sí. los gentes. Sí, Sí, a pesar de los nervios. Sí. Sí. Ah, pero esos son los primeros minutos, luego ya te ves suelto, joder. Sí. Yo suéltame enseguida. ¿A que sí? Bueno, el otro día viniste a hablarnos de La Matanza, programa guapísimo, muy completo, tuvimos éxito, como dices, la gente felicitóme. ¿Y de qué nos vienes a hablar, güey? Bueno, hoy vengo a hablar de menús de boda antiguos. Cuidado, ¿eh? Antiguos. Sí. Que yo creo que aquí hay mucho mecigallo, aquí hay mucha historia y bueno, costó mucho recuperar sobre todo los menús más antiguos. Aquí vamos a hablar un poquitín de los más representativos. Pero antes de empezar el programa, A ver. gustaría decirte dos cosas. Una cosa que me pasó hoy viniendo, A ver. que traía una caja guinda en el maletero del Suzuki, Sí. y en una rotonda Ah, giró y rompieronme dos botellas. O sea, que tienes Ahora tengo ambientadora guinda. el coche, cuidado, ¿eh? Sí, ahora O sea, tengo ambientadora guinda del coche, que puede ser otro futuro proyecto. Ahora huele el coche igual que yo un domingo por la tarde. A mí eso pasó muy bien. También te digo que entraste bien en la rotonda para que te rompiera la botella de Guinness. Bueno, venís de esto apurado, pensando en cosas, tal, llegamos un poco tarde. viaje, Claro. bueno, ya, cosas que pasen. Voy a esto, la gente que nos escucha tiene que saberlo. Meterse en coche con Borja y es una experiencia casi religiosa, ¿eh? Sí, presta de mucho conducir. Dicen que conduzco mal, pero yo... No, y es un poco caótico como tú en como general. claro, yo creo que todo va en un círculo, ¿no? Y la otra cosa, yo que venía pensando yo hoy, que con esto de palabras viejas y tal, empiezo a sentirme un poco como Buenafuente y Berto Romero, o como Broncano y el de la guitarra, como Iker Jiménez y Carmen. No sé, empiezo a ver aquí como ¿Sabes? una especie de conexión jerárquica entre... No, jerárquica no, por favor. Pero yo veo para ella televisiva. Yo Sí, creo que sí, yo ¿eh? creo que sí. Señores mandamases de esta cadena, un programa de televisión a Borja Alcázar y a David Castañón, ¿eh? Véalo, Oye, ¿eh? sí, y yo, si tuvieses tantos perros como Buenafuente, Sí. trabajaría encantado para ti, ¿eh? ¿A que sí? Sí. O sea, si te pagara, ¿no? No, hombre. Bueno, ahí queda. Igual te viniste un poco arriba después de solo un programa. Bueno, hombre, a ver, no, yo creo que ahora ya va rodado. Porque mira, ahora ya no van a sonar los folios porque ahora traje libreta. Entonces Cuidado, ya ¿eh? no suelen sonar tanto al pasado. Otra cosa no, pero presupuesto en esta cadena tenemos lo que quieras, ¿eh? Sí. Bien, Bueno, a ver. pues nada, empezamos. Menús de boda. Los menús de boda. Yo creo que, bueno, empezamos a recopilar. Mi primera intención era recopilar menús de boda antiguos a 1950, antiguos a 1960, que es cuando se empezaron a elaborar les minutes de les bodes. Que una cosa que me llamó mucho la atención en esta pequeña investigación es que la gente tiene una afición desmedida por guardar esos recuerdos de la minuta de la boda de todo el mundo. Sí. O sea, tú sabes cómo se volcaron en el momento en el que pedimos que nos enviasen los minutos de la boda, diciéndonos el año, quién se casó. Bueno, evidentemente vamos a omitir los nombres de Vale, muchos, porque, bueno, sí. por la privacidad, Efectivamente. a excepción de la gente que me dio Sí. permiso para ello. Vale. Hay alguna anécdota también, que los paisanos, que... No, eso no lo cuentes, tío, no lo cuentes porque... Entonces, bueno, a lo mejor más adelante hay alguna anécdota que podemos contar. Vale. ¿Vale? Una de las cosas que descubrí, y que yo no sabía, que no estaba tan normalizado de los 50 para atrás, o sea, y era una cosa mucho más austera. Sí, y además que era lo que más me interesaba a mí, que era les bodes de la gente humilde,
lo que se comía en las bodas de la gente humilde, evidentemente a partir de 1940, 1950 para atrás, no está documentado, digamos, en imprenta. Hay bodas que se celebraban en casa y se comían muchas veces, o lo mejor que había en casa, o lo que se podía. Entonces no quedaba más que el resquicio oral, el recuerdo oral de tal, y no quedaven les minutes. Pero bueno, conseguimos alguna. Todas las bodas que conseguimos les minutes de los años 1900, 1904, 1906, y por ahí la verdad que era todo gente de, digamos, de la alta burguesía. De pasta. De gente de pasta. Vale, gente de pasta donde podíamos, mira, podemos empezar ya con los menús, donde podemos leer menús escritos en francés, largos menús, casi en comparación, tanto como los grandes menús de degustación de hoy en día, pero como el idioma oficial de la cocina antiguamente era el francés, pues incluso en un hotel de gran lujo que hubo en Gijón, el Hotel Salomé, los menús venían escritos en francés. Sí, a mí eso sorprendió muchísimo. A mí también, sorprendióme. Sí. Sorprendióme. De hecho, yo cuando te envié ese menú, en cuanto me dijiste eso, yo había pensado lo mismo que tú. Dije, ¿qué me están mandando aquí un menú de París? Claro, decía que casóse con una francesa o los vuelos, o sea, los pues ojos eran franceses. Para dar más caché todavía sí. a lo que era la boda, el evento gastronómico, lo que hacían era escribir los menús en francés. Y luego, bueno, no te quiero pisar, ¿eh? No, por supuesto que no. Aquí el jefe y es tú. Ahí, acabo de ponerle. La segunda cosa que me sorprendió muchísimo, y que tienen platos muy elaborados. Muy elaborados, sí. Grandes platos muy elaborados de grandes cocineros, además recreaciones de cocineros franceses y tal. Pero bueno, yo creo que a mí, si a ti te parece bien, lo que me gustaría sería virar un poquitín hacia los menús normales. Venga. De nuestros padres, nuestros abuelos, de los sitios reivindicativos. Mira, aquí tengo 3 menús, por ejemplo, de la época de 1990, en el Boreal, en Vimenes. En Vimenes, que el menú fue sopa de marisco, langostinos, 2 salsas, que las 2 salsas que aquí en 1990 para vestir un plato ya no pones con salsa de tal, poniendo salsas, que eran salsa rosa y salsa mayonesa. Bueno, y en el 90, que tampoco llegan para allá. No llegan para allá. Y luego también, bueno, eso hablaremos más adelante, se va notando mucho la evolución a través de los años de los menús y cómo van variando, sobre todo, los pescados que se van introduciendo en los menús. En este menú que hablábamos del Boreal de Vimenes de 1990, que tenían sopa de marisco, langostinos, 2 salsas, merluza rellena, que la merluza rellena, intenté enterar un poquitín de las recetas también, era merluza rellena de, huevo cocido, palitos de marisco y tal. Recetas que luego yo comí en los 90 y principios de los 2000, reproducidas en casa por mi madre y por mi abuela. Claro. Y sobre todo por esta zona, luego, dependiendo, era un consumo muy local, sobre todo por estas zonas de la Cuenca, de Vimenes, San Martín del Rey Aurelio y por ahí, utilizábase mucho el cabrito. Claro. Cabrito. Utilizaban mucho productos de la zona. Claro. En esta tenían cabrito, por ejemplo, y luego, bueno, lo de la tarta nupcial, que me enteré que cuanto más pisos, más caché tenía la boda, entonces la gente... ¿Ah, sí? Sí. La tarta sabía igual, pero si tenía 8 pisos, era mejor que una de 3. Había más perros. Entonces, lo medio, digamos, que era una tarta entre los 2 y los 4 pisos. Vale. Sí. Gente paisanos que decía, la mujer querría a lo mejor 4, y el paisano decía, con 2 suficiente. Que hay que comprar los farias, hay que comprar el tal, Claro. Pensando igual querría invertir más en los puros, claro, la típica discusión de casa, y la mujer querría más en el vestido y en la tarta. Pues tenemos ese menú del Boreal. Luego, mira, tengo aquí otro sitio importantísimo de las bodas de los años 80, que es el Tamanaco, en Infiestu. El Tamanaco. De 1982, que comieron sopa de marisco, piscín y cabrito. Volvemos al cabrito otra vez. Y luego en Casa Delfina, en 1979, que vamos remontando un poco para atrás. Vale. Otra cosa de los aperitivos que me llamó la atención, mira, tengolos por aquí, sobre todo, y es que los aperitivos de una boda, que hoy son, Sí. sushi, Castigalines muy elaborados, baos de carriera con no sé qué, langostinos envueltos en la de mi madre. Y aquí, o sea, los entremeses en una boda en el Retiro de Nava de 1966 eran jamón york, jamón de tineo, Vamos.
chorizo de Pamplona, Ah. cabeza de jabalí, chorizo de lomo. ¿Qué traía? Ah, mortadela especial, que el otro día comíamos Ya, tío. mortadela en el abrelatas. Roulada de jamón, salchichón de beach, rollo de bonito, croquetes, fritos subidos, que no llegué a saber lo que era. Fritos subidos. Sí. Pues será unos gambes a la gabardina o algo así. Supongo, ¿no? sí. Ya. Y luego empanadillas de salchicha. Que les Empanadillas de salchicha. Sí, que viene a ser como una salchicha ¿Sí? enrollada o en hojaldre, o la versión nueva y enrollada en pan Bimbo, aplastado, ¿Sí? con una pincelada de tomate por encima Ah, y metido al horno. esa gochada está buenísima. Está buenísima. Sí. Pero tú vas a una boda hoy en día y, No, claro, no se te ocurre. y parece que no hay tal. Y en esa época tú, fíjate lo poco avezados que estábamos, o lo más normalizados Sí. que estábamos, que no estábamos en estos mundos de Yuppie, que comer eso ya era algo excepcional. Eso, oye. Agradecíamos esas cosas como, bueno, llegué a ver de aperitivos, o sea, nombrado, que aceitunas rellenas de anchoa. Claro. Que tú hoy abres una botella de aceitunas rellenas de anchoa con Sí, tal. y como si Pues nada. en los años 60 A mí, era un aperitivo de boda. a mí lo más que más me chocó y me estalló la cabeza y es lo de la mortadela. Porque yo la mortadela para mí siempre fue, joder, de quinta. O sea, era... Sí. Pero claro, incluso el chorizo de Pamplona, coño, estaba rico. O sea, a mí me gustaba muchísimo. Pero la mortadela no. Sí, pero bueno, en esa época era, Sí, era algo sí. que quizás de difícil acceso, pero que era... Y otra cosa curiosa, que en esta boda el pescado principal y el piscín, y en la de los 90, y es la merluza. Efectivamente, Y sí, en eso. cambio, me lo creería más si fuera al revés, ¿no? Que es verdad que la merluza y era un pescado que, bueno, ahora está carísima, Sí. pero que de aquella nunca tuvo tanto caché como el piscín, por ejemplo. Y el piscín ahora tuvo en una boda y es lo más habitual encontrarlo. El piscín, sobre todo el plato de piscín al angostado, yo creo que empezó a popularizarse más eso, más a finales de los 80, Sí, los sí, 90 sí, se sí. empezó a meter más. Al principio era prácticamente todo merluza y anteriormente todavía encontré muchos bodes en los que había salmón del Sella, ¡Buah! truchas del Narcea. ¡Buah! ¡Buah! Vamos, ¡Qué maravilla! ¿Eh? que cuanto más atrás vamos, cosas más auténticas había que ahora ya impensable. Claro, O sea, claro, de hecho, claro. está prohibido Claro. consumir ese tipo de productos, como son los truchas del Sella en un restaurante. De hecho, está prohibido comercializarlo. O vas a la cárcel. Por Sí, supuesto, vamos, seguro, sí, en sí, la sí, cárcel te tiene el local un montón de la de su puta. Sí. Entonces, mira, precisamente una de las que en Casa Pedro, en Parres, ¿Sí? que había truchas del Sella y cóctel de langostinos. ¿Y eso qué año fue? Y eso fue en el año... Mira, no me puso el año. Vale. Bueno, pero No me puso el año. Pero sí me apuntó que los langostinos, Sí. en algunos sitios, esto coméntamelo de Casa Pedro, en algunos sitios había un doble fondo en la copa del cóctel. Y en esa copa del cóctel metían Fairy con agua para que se viese verde. En el doble fondo y entonces luego poner los langostinos encima. También me sorprendió una cosa, que ya que en los años 50, estoy comentándolo concretamente, que lo comieron en el año 1955, que el pollo era un producto muy inaccesible en esa época. ¿Ah, sí? Podíamos equipararlo a día de hoy como si fuese el bugre, el típico bugre de la plancha. Pues comer pollo en una boda era De caché. un producto de caché. Hostia. ¿Y eso? Para que pues Ya. estarían escasos o Ya, no había ya. los macrogranjas que hay Claro, ahora. claro. Era otro estilo de vida, eran otro estilo de productos y todo rodaba de otra forma. Bueno, y aparte, claro, tú una boda de estos, habría que ver el número de invitados que habría, pero una cosa ya era tener unos pitos en casa y otra cosa ya es dar de comer a 100 personas. Claro. Sí. Luego también vamos a hablar un poquitín de los bodas que se celebraban en casa. Vale. Pero mira, tengo aquí una de 1991 del Marieva, en el que trae entrantes variados en barra, un plato de marisco, que el plato de marisco no te pienses que constaba de centollos tal, no, eran langostinos, nécoras y... ¿Qué son nécoras? Me cago en mi manto. Voy a echarte el programa. Perdón. Vale. Andariques, es que Vale. estoy leyendo lo segundo traía la minuta. Vale. La minuta. Andariques, langostinos y no me acuerdo cuál era el otro. Ahora mismo no me acuerdo cuál era el otro, porque puse puntos suspensivos aquí. Bueno, claro, debería pero- apuntarlo todo. Pero vamos, que no era el típico centollo, Vale. langosta...
Sí, era, bueno, pero riquísimo. Me pones unos andariques y mato, ¿eh? No. Claro. Pero bueno, que ahora ya, si hablamos de un plato de marisco, hablaríamos de un gran plato Sí, de marisco sí, con sí. todo. Y en esta época de 1990 ya se empieza a ver mucho como pescados el mero Ajá, y la lubina. claro. Ya se empieza a introducir en la comida el mero y la lubina. Al champán, ¿no? Como fan los otros. Bueno, al champán, claro. o bueno, no especifican, porque no se especificaba tanto, no se vestían tanto los platos. Ya. Ponías el producto, si iba acompañado de una guarnición, pero sin más. No había platos de, sobre todo en los bodes más comunes, no había platos de tres renglores, De tres renglores, ¿no? como decimos nosotros. Vale. En esta época de los 90 también se empieza a popularizar mucho el lechazo de Castilla. Claro. Castilla y tal, cosas que diesen caché. Claro. Sí, a lo que no tuvieras empezado, claro, cosas distintas. Y coméntame, mira, precisamente en esta boda de Marieva del 91, que se casaron con una tarta nupcial de 5 pesos, 5. que ellos costó 8.000 pesetes. Cuidado, ¿eh? De la época. Luego tengo mira, esta boda en Carballín Alto, Sí. del año 1950, Ahí son arrogantes, ahí, cuidado, ahí. que llamaron a cocinar a una señora de Lieres, que se llamaba Laude, no conseguí encontrar tal, y que la señora no dejó entrar a nadie en la cocina hasta que terminase, hasta la hora de servir, para que no la copiase nadie. Ella estuvo allí sola. Bueno, se oye muy de cocineros, ¿eh? Sí, más de cocineros antiguos. Sí, pero sí, bueno, sí, sabemos sí. que uno de los grandes éxitos de la cocina contemporánea, de la cocina que nació con, digamos, con el bully, fue llevar la contraria a eso. Lo que hizo el bully fue eliminar todo ese secretismo y publicar todo lo que hacían. Claro. Entonces, fue... Acabóse, la revolución. Fue ¿no? la revolución. Claro. Tengo bodes en el Samoa, tengo en el Berrón, que bueno, lo típico, los entremeses, gambón con ensaladilla, sopa marisco, merluza al Samoa, que era una especie de merluza rellena también, cordero asado. Y también me llamaba la atención que en todos, se ponía en la minuta también todos los licores, en ninguno faltaba María Brizar. María Brizar estaba en todos... ¿En serio? En todos. Hostia, pues en no todos. hay ni Dios que lo beba eso, ¿eh? Sí, bueno, yo tomo alguna una vez. llampiada. A mí gusta, ¿eh? ¿Y qué no, Borja? También es verdad. Después, platos muy típicos, sobre todo en las bodas en casa, eran la menestra, que Ajá. me contaron una historia aquí en la cuenca de la Pomará, en el condado, que era típico comer la menestra en esa época, en el restaurante, y que todavía... Mucha gente que se casó allí sigue yendo allí los fines de semana a comer la menestra para rememorar el día de la boda. Qué guapo, sí señor. Bueno, tengo bodas en La Bruta, con apuntes, Claro. esta de 1962, que bueno, entremeses emplatados, ensaladilla entremeses emplatados con ensaladilla en el centro, embutidos alrededor, y otros de huevos al nido, carne guisada, tarta y helado. Y la señora que se casó me dice, todo muy bueno, pero los huevos al nido no tuvieron mucho éxito. En 1981, en el Uruguayo, en el entrego, también mitiquísimo. cóctel de gambas, lenguado relleno y cordero a la estaca. Claro. Luego encontré... Oye, pero una boda con cordero hasta acá y un puntazo, ¿eh? Un puntazo. Y un puntazo, Un puntazo. ¿eh? Hueles un poco ya fumado, pero comer eso con las manos y una maravilla. Habrá tío. mayor manjar que No, ese. no, que va. Estoy de acuerdo, sí, Encontré muchos bodes con faves. Sí. Con faves, la de Dios. Encontré bodes con paella, con ensaladilla rusa, y hasta una boda, que te voy a decir el año, el año por aquí, que comieron, el menú fue únicamente lentejas. Callao. Sí, fueron lentejas y creo que fue el año 1960, no lo encuentro ahora, aquí lo tengo, no, creo que fue el año 1960 y comieron lentejas, que hoy Ya. también sería un poco impensable. Bueno, aquí mira, había apuntado que en los años 90 empieza a coger protagonismo la lubina como pescado y Sí. los platos comienzan a ser más sofisticados, nombrando las guarniciones, comienza la palabrería en la restauración y los nombres de los platos comienzan a coger literatura. Claro. Tenía aquí que lo había pasado... Claro, es que vamos para adelante y para atrás. Y... Vale, abre, tranquilo. Encontré dos bodes en Sariego. Sí. Dos bodes en Sariego. Una en un yagar. Calla, vaya. Sí, sí, en el yagar de Sidra Pachu, que me dijeron que no había faltado sidra en ningún momento.
Y bueno, fue el único apunte que puse, que no había faltado sidra en ningún momento, en el que ahora sidra Pachu. Y encontré otra boda con sidra, la primera con sidra, eso, natural, y luego sí que empezaron a haber más con sidra champanar, Sí, claro. Teru y Esas demás. cosas, sí. A ver, platos muy típicos, sobre todo de esta época de los 80, principios de los 90, el piscina langostau y el tornedó Rossini. Y luego encontré en 1964 en un bar muy emblemático de La Pola, en Casa Nemesio, de Tino Carrión, que fue la boda de Pili y Lelo, de Sifones La Cotorra. Ah, Que comieron aceitunes... Sifones La Cotorra. 1964, sí, fue el último sifonero. Bueno, quedaban 2 sifoneros en Asturias, pero el único que quedaba que sabía arreglar sifones era Lelo. ajá. Murió Lelo y acabóse. acabáronse los sifones. Siguen los fíos, bueno, repartiendo sifones y tal, pero bueno, fue el último gran sifonero de Asturias. En esa boda comieron en Casa Nemesio, del propietario Tino Carrión, que era muy célebre también, del típico que entraba ahí uno al bar y decíate, estaba sentado allí y decíate, espera que entre otro y así atiendemos a los dos a la vez. ¿En serio? Sí. Vaya grande. Historias que me cuenten de la boda. En esta boda comieron aceitunas rellenes, cabeza de jabalí, jamón york, canutillos de salchicha y un poquitín todo el mismo menú. Bolobán de salmón, lengua escarlata, chorizo cantimpalo, que gusta mucho a mi amigo Javi Valdés, que mando un saludo desde aquí. Y mira, aquí encontré, la boda de unos amigos de unos de los abuelos de esta chavala que comieron lentejes en 1960 fue. En el 60, En bueno. el 60. Luego mira, Tomás de Casa Tatagullo me envió, bueno, una serie de cartes con precios. Otro emblemático, Precios, claro. sí, precios de, bueno, menús de boda por 700 y pico pesetes, por 1000 y pico pesetes, que ahora eso... Ahora impensable, 1000 pesetes, tan carísimo. 6 euros. Sí. Imagínate que te dan el sobre de la boda, Sí. un billete de 5 y una moneda de euro. Claro. Prohibirse la entrada a la boda, directamente. Y bueno, los precios, también tenemos los precios de lo que hablábamos, del faisán, de Blimea. Bueno, aquí tengo una... Otra anécdota curiosa que me mandó Genaro Soto. Posible futuro presidente de festejos por 4ª o 5ª vez, no sé cuál. De La Pola. De La Pola. Están ahí ahora con Meciráis. Dice, antiguamente preparábanse a lo bestia, tanto comuniones como bodas. Yo comí una muy salvaje. Decía, de primero entramos con sopa de marisco y sopa de gallina, cordero, pitu caleya, carne guisá, salmón, bacalao, merluza y 2 o 3 postres. Con mi manto. La pitanza duró varios días y después del evento la familia siguió comiendo con otros comensales durante varios días. Cuidado, Mira, aquí tengo una de 1957 en Tuilla, con faves, carne guisá, frisuelos y sidra también de escanciar. Qué guapa. Estos voy a nombrarlos porque me hizo gracia hasta el nombre, la boda de Pepe y Nestina. Nestina. Son nombres de los de toda la vida, de los que se tienen que poner ahora todavía, joder. No te... Kevin no te prestes eso. A ver, a cada uno que ponga lo que quiera, pero aquí tenemos nuestros nombres, como decía Nubero, los nuestros nombres y los nuestros apellidos. Bueno, tenemos bodas de los 70 en Bellavista, en casa Gerardo Nava, con truches frites con jamón y ternera asada. Qué rico. Bueno, aquí más de la gruta. Aquí tengo, que yo soy de Sariego, ¿sabes? ¿Sí? Una de 1966 en el bar de la Carcabá, que fue una de las pocas bodas que después de llevarlo, bueno, y un bar que tiene, fue un bar tienda que tiene más de 100 años, sigue abierto, nunca cerró. En un principio lo llevaron Pilar y Dolfo, pero esta fue una de las pocas bodas que hicieron Flor y Gonzalo, Talín. Que para que veas como yo un pueblo como Sariego de 1000 habitantes, que luego te enseño la minuta, que tengo la foto de la minuta también, y comieron entremeses, consomé de ave, huevos a la primavera, que había buscado lo que era, pero ya no me acuerdo muy bien, eran huevos como con muchas salsas, con muchos colorinos y mucho tal. Sí, cocidos y que ponían ellos encima así. Yo creo que alguna vez comimos eso en casa de mi abuela. Pues posiblemente, Sí. Porque todos esos platos luego reproducían. Comieron también merluza dorada, pollo en su jugo y tarta nupcial. En el bar de la Carcabada, que yo jamás hubiese pensado que aquí se hubiesen celebrado una boda, ¿no? Una boda. Meter ahí, yo qué sé, a 50 personas, o bueno, 20, claro, de aquellas serían
menos xente. Bueno, tengo aquí voces de los 90 ya, pero bueno, esto ya es un poquitín más actual, de La Campana. Tengo aquí una boda, mira, del 72 en el Retiro, en Nava. Sí. Fue de donde luego hablamos también de la boda de... Porque tengo aquí la factura de la boda de mi padre y mi madre. ¿Ah, sí? Fue en el Retiro de Nava, sí. También, que mira, aquí comieron sopa, faves y rollo de carne. Díjome la señora, vino corriente y brazo gitano. ¿Ves? Ahí no está Así fue tal. Luego tengo una historia que no recuerdo quién me la contó, pero esta ya de mediados del siglo XIX, de un guarda de la zona de Occidente, de la época en la que se comían urogallos y Sí, claro. en otra época, que para la boda de la fía, según iba viendo urogallos y los iba cazando, los iba guardando en neveros que había, acumulándolos, y luego utilizólos para la boda de la fía. Vaya guay. A raíz de esto, preguntando a gente del occidente y tal, del consumo del urogallo en esa época y tal, después, ya entrada incluso la dictadura franquista y ya cuando se empezó a controlar un poquitín la caza de estos animales que están en peligro de extinción, que son preciosos, por cierto, todavía seguía popularizado, sobre todo entre gente o entre cierta burguesía de allí, el comer ese plato tan exótico, que en vez de llamarlo arroz con urogallo, lo llamaban arroz con pitu. Claro, Para claro. cambiar el nombre. Ah, para que no se supiera. Y incluso me dicen que cuando se mandaban los camiones de carbón para Madrid, Sí. en muchos de esos camiones, en la escotilla esta pequeña que tienen atrás los camiones, ahí se metían para mandar de contrabando urogallos para Madrid, para gente que era de aquí, Claro. y que los comiese allí. Así fue que acabamos con todos. Acabamos con todos, Claro. evidentemente. Acabamos con todos. Bueno, también lo que hablábamos antes, era muy típico guardarles minutos y también que te les firmase los novios y los invitados. Claro. En plan como tú con los libros, ¿eh? Sí. Sí, gracias por comprar este libro, ¿eh? Es que claro, cuando tienes 4 o 5 firmados ya no sabes qué poner. Los firmes de Borja son los mejores que es posible. A ver, yo intento solucionar todo cuanto antes. Que quedar bien y... Mira, aquí tengo otra boda en Casa Mori, en la Venta a la Uña, que no era la que hablábamos de tal, sino un restaurante que había en La Pola, que tiene mortadela de Bolonia, pichín al angostado, sopa de marisco y lomo al horno con guarnición. Qué Con guay. guarnición de lo que cuadrases iría. Claro. Más botes de la gruta, bueno, estos son un poco... Otro dato importante que vi en esto del tema de los bodes, y es que en los bodes de antes siempre había orquesta o conjunto. Claro. Yo, la palabra conjunto, la verdad que me suena más entrañable. Préstate, ¿no? Sí, la palabra conjunto. Orquesta. Y ahora siempre hay un DJ. Claro. O sea, Pones allá a Quique Reigada a pinchar música. Sí, que no lo hacen mal, pero yo creo que era mucho más humano. Claro. Antes, la boda, antes, el conjunto allí, bailando, los músicos, no sé, era otra esencia. Subirte al escenario a cantar un poco. Pues por supuesto. ¿Cuántos paisanos subirían a cantar canciones? Yo en unos cuantos. Bueno, mira, aquí tengo una de una chica que preguntó a su madre de la zona de los Oscos que en las bodas de esa época en casa era típico asar lacón de gochu fresco en el llar y que también se hacía un bizcocho en pota tapada y después lo remojaban con algún licor o almíbar. Qué guay. Bueno, luego lo que hablábamos antes del Hotel Salomé que escribía les minutes en francés. Mira, era un hotel de lujo en la Plaza del Carmen, en Chichón. Ajá.